entonces te preguntaba que te compraste al final la Uhlenbrock, ¿no? Sí. La que tiene los dos reguladores, la pantalla un poco más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la pantalla, la vieja. Ah, la La vieja. de, sí, la de LCD de 16:2. Entonces tienes la misma que la de Fleischmann. ¿Tú sabías que la de Uhlenbrock es igual que la de Fleischmann, ¿no? De la versión antigua. ¿Y sabes por qué diferencia había entre una y otra, no? Ya lo he comentado, pero bueno, te lo cuento. Te lo digo de nuevo. ¿No sabías la Recuérdame. diferencia? Bueno, la diferencia era que Fleischmann le encargó a Uhlenbrock, la estación suya le pagó lo que le tuvo que pagar, Hmm. pero tenía una diferencia con la Uhlenbrock, y es que la Fleischmann era capaz de enviar señales, digamos, ¿no? A los FMZ, tanto a los de código de FMZ como a las máquinas FMZ, mientras que la Uhlenbrock no lo podía hacer. Era como si un fabricante de estaciones digitales le hiciera una a Minitrix con la condición de que pudiera funcionar o controlar sus locomotoras eléctricas. Que bueno, afortunadamente Minitrix, sus locomotoras eléctricas, perdón, sus decoders eléctricos se pueden leer en DCC también. Pero los de Fleischmann no, los de Fleischmann eran FMZ solo. Y bueno, pues FMZ se pegó un tiro en el pie con ese. Bueno, eran los inicios, era normal, pero es como cuando salieron los vídeos, ¿no? Los beta, los VHS y los 2000. Los 2000 eran muchísimo mejor, pero no era lo más. Pues aquí ocurrió algo parecido. ¿Mm? Bueno, Ya. chicos, voy a empezar a hablar. Estamos 18 personas conectadas, pero casi que prefiero empezar a hablar porque lo que es la charla puede ser larga, ¿vale? Entonces yo quisiera ir comentando cosas. Bueno, lo primero, esta charla va a ser un poco diferente por muchas razones, ¿no? La primera, porque solamente estoy yo del equipo, ¿eh? Con lo cual hoy me convierto en ponente y coordinador. Yo quisiera, si alguien se puede ofrecer voluntario, para que controle un poco lo que es la coordinación de la gente que pregunta. ¿Por qué? Porque si me pongo a hablar, enseño cosas, yo no voy a estar muy pendiente de quién levanta la mano y todo esto. Entonces pediría que alguien, Venga, me animo. tú también, Iván, bueno, pues entonces te agradeceré bastante el tema. Es decir, más o menos lo que tienes que hacer por el chat es decir cuando tienen prioridad. ¿Cómo se va a preguntar hoy? Pues, como siempre, establecemos turnos de pregunta, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si a mí tengo una duda sobre algo que yo voy a comentar, no me importa que me la hagáis, me levantáis la mano, me lo dice Iván, hay una persona que te quiere hacer una pregunta, yo paro en un momento determinado y se contesta la pregunta, ¿vale? Vale. Esa sería más o menos el cómo va a ser. La segunda es que esta charla va a ser prácticamente como un coloquio, ¿eh? Si alguien tiene algo importante que añadir, también quiero que lo diga en ese momento. ¿Por qué? Hombre, porque si a mí se me ha olvidado algo, o a lo mejor es algo que yo estoy esperando para decir más tarde, no me importa. Entonces, quiero que veáis. Otra cosa que quiero comentar es que si yo empiezo por la CV87, no os preocupéis, es porque considero que es por la que hay que empezar. ¿Me entendéis o no? No es que me haya saltado las 87 anteriores, ¿vale? Todo va a llevar un orden lógico, puesto que, lógicamente, al desarrollar la charla, he estado intentando hacer una especie de planificación de posición de la misma en un orden lógico que a veces no se corresponden con un orden que vosotros vais a ver más adelante. Y por otro lado, tuvimos, como ya sabéis algunos, no fue un choque ni fue nada, fue una persona hace unas semanas que cuando se inició el coloquio post-charla, que no se hizo en ese día, sino al día siguiente, porque yo cuando terminé esa charla, yo no fui el ponente fue Alejandro Melo, estaba cansado, pero al día siguiente había prometido que iba a colgar unas fotos y unas cosas de los Orient Express a escala. ¿Qué pasó? Que alguien pues, comentó que no era el lugar para hacerlo. Lógicamente, que este chat, el de charla ferroviaria, era para comunicado. Y eso, por un lado, me quedé un poco así, pero por otro lado dije, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si todo el mundo tiene que comentar, hablar en este chat, lógicamente lo inundamos. Entonces, ¿qué mejor se propuso a los organizadores, entre los que llevamos la organización de este chat, propusimos crear chats temporales
para que la gente tuviera que decir en esos chats temporales o preguntar todo lo que tuviera que preguntar. ¿Por qué digo temporales? Porque no tiene sentido tener abierto un chat que lleva 4 semanas sin que nadie diga nada. Pero si el chat está vivo, no se va a cerrar. ¿Me explico o no me explico? Vamos a intentar que cada chat no sea solo un trabajo para un miembro de la organización, entonces tendríamos 14 o 16 chats al año. La idea es que haya un responsable de ese chat relacionado con la charla, un asistente, un ponente, que controle un poco esto y que diga, oye, yo creo que ya deberíamos cerrarlo porque la gente está. En el momento ese se graba todo lo que se ha dicho en ese chat y se monta en una carpeta que vamos a tener a disposición. Ya veremos cómo, pero lo diré. ¿Para qué? Porque si la gente tiene una duda puede acceder, sobre todo cuando hay segundas partes o terceras partes de esos chats. De esos chats, perdón, de esas charlas ferroviarias. Esas son más o menos las consecuencias. Y bueno, para los que se han incorporado y para los que aún a lo mejor todavía no me conocen, ya sabéis, la mayoría me conocéis, soy José Manuel Mesa, organizador y hoy ponente de estas charlas. No me voy a dar con introducción, que hacemos siempre y tal, porque bueno, creo que eso debe hacerlo otra persona, no yo. Y si viene la ocasión, los que estáis ahí y queráis irme a nuestra sala y me presenten, pues ya iréis, ¿no? Pero sí voy a decir que llevo bastante tiempo con el mundo del ferrocarril. Yo empecé con 7, 8 años y no fui iniciado por nadie ferroviario. Yo simplemente me inicié en el chat porque me gustaba el tren desde pequeño, ¿no? Tuve varios periodos que tuve que parar, pero periodos en los cuales organicé mi vida y periodos en los cuales organicé mi futuro. Entonces fueron cuando me puse a estudiar la carrera, soy ingeniero, y ahí organicé mi vida y organicé mi futuro cuando me casé y ya monté una familia, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, de ese momento, empecé de nuevo con mi afición, que dura pues hasta que espero que alguien me diga que me vaya para el otro lado. O sea, ya está. Así que nada. Y por lo tanto, vamos a ir ya al grano. Hoy tenemos un tema. Bueno, os voy a pedir, porque estoy oyendo unos ruidos de alguien que tiene abierto el micrófono y tiene un sonido muy extraño. Le pediría que cerrarais a todos los micrófonos y solamente lo abráis cuando tengáis que hablar, ya sabéis, pidiéndole el turno, que Iván va a estar pendiente de este tema. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la charla de hoy. La charla de hoy, como he comentado, voy a ir poniendo ya la presentación y compartiendo pantalla. Compartir pantalla, vamos a ver, ventana, bien, compartir. Bueno, ¿veis todos la pantalla principal que pone programación básica de CVs? Sí, señor. Venga, pues entonces, con que me lo diga uno vale, porque eso significa que todos los demás lo tenéis. Bueno, pues entonces, gracias a todos por estar aquí, lo digo en el alma, y el objetivo de esta charla, lo más importante, es divertirnos. Quería pediros excusas en nombre de todo el equipo de Charla Ferroviaria porque, como ya he comentado antes, José Fernando no ha podido estar con nosotros por motivos personales y, bueno, se barajaron varias posibilidades, entre las cuales una era cancelar la charla. Bueno, cancelarla hoy, lógicamente, y quedaría pospuesta para otra fecha, pero creo que charla ferroviaria, si es posible, no debe de parar, ¿no? Entonces, de las muchas cosas que se me pasaron por la cabeza, hacer la segunda charla del ferrocarril americano y tal, pero algo me dijo que no debíamos de desviar el tema de la charla de hoy, que era digital. Entonces, como no debíamos de desviarla, he hablado con mucha gente y siempre me han comentado que tienen muchas dudas con el tema del DCC. Por lo tanto, creo que teníamos que hacer una charla, perdón, que la he puesto, que empezara por lo básico, que es programación básica de CVs. En pocas palabras, vamos a estudiar los decoders. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, la charla la he dividido en varios puntos. La primera es una introducción al DCC. Después vamos a ver lo que vamos a programar, cómo es un decoder. Tenemos varios tipos de decoder, el móvil y el estático, es decir, decoders de locomotoras y decoders que no son de locomotoras, sino que, digamos, controlan auxiliares, ¿vale? Variables de configuración es la tercera parte y las variables de configuración básicas de un decoder. Y después ya vamos a pasar a la programación de CVs de una locomotora y de la programación de CVs de un dispositivo.
Mirad, tengo 107 páginas o 107 diapositivas. Ya sé que es imposible. O sí, no se sabe. Lo que nos dé tiempo, pero lo que os puedo asegurar es que todo lo que no se diga se va a decir en un futuro, ¿eh? Y, por supuesto, podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? En el chat. Y eso es del chat es lo que quería comentar. Vamos a crear ese chat, se va a llamar Decoders TCC y voy a incluir, de momento, a todas las personas que me lo pidan, ¿eh? Tengo ya una petición hecha por varias personas, algunas están presentes, otras no han podido estar, pero todo aquel que se quiera unir a ese chat sin ningún problema se puede unir. Como he dicho, será temporal. Bien, para empezar, no vamos a tratar de resumir en 10 minutos lo que es un sistema digital. Es muy complejo, lógicamente, ¿no? Y además yo creo que la mayoría ya conocemos esto. Hombre, el que esté de analógico pues lo ignorará, pero bueno, como vamos con decodificadores tenemos que ir por ahí. Se aceptan preguntas de alguien que me diga qué es un sistema digital, ¿no? Pero sí que vamos a describir algunos de los elementos básicos que debemos conocer, que debemos conocer porque nosotros queremos controlar esos dispositivos y las máquinas de nuestra estación digital y, por lo tanto, meterse en un sistema digital sin tener unas básicas nociones del mismo, pues es complejo, ¿no? Entonces, estos equipos que vamos a intentar describir aquí, que son los que vamos a manipular, son los decodificadores y los programadores. ¿Qué es un decodificador? Bueno, pues el decodificador son los elementos intermedios entre la central digital y el dispositivo a controlar de nuestra instalación. Entonces, su función son enviar señales de apagado, de los decodificadores, enviar señales de apagado y encendido a los dispositivos, por ejemplo, encender una luz, apagarla, cambiar el alma de una aguja, un desvío, y en muchos casos, por ejemplo, hacer flashear la luz de un paso a nivel, ¿no? Entonces, esas serían, como digo, una de las funciones que podrían tener. ¿Cuál es otra? Pues, bueno, en estos casos estoy hablando de una señal todo o nada, pero también tenemos enviar una tensión variable, normal e invertida. ¿Qué significa esto? Una señal normal, vamos a llamar, en la cual una locomotora iría marcha adelante, e invertida, en la cual iría hacia atrás. Entonces, a los motores de control de las locomotoras. Y digo variable porque esta señal me permitiría controlar la velocidad. Los decoders, ¿cómo se conecta un decoder? Bueno, los decoders se conectan a la salida de la central digital. Bueno, quiero decir, a los cables de salida de la central digital. Esta señal de salida o lo que sale es una corriente alterna de alta frecuencia desde la estación de control. Estamos hablando de la central digital que nosotros tenemos. El modo de comunicarla con la infraestructura es mediante dos cables, básicamente, que se conectan y entonces hay 1000 posibilidades. Puedo conectarlo directamente a la vía y tomar de la vía la señal para mis auxiliares, o puedo conectarlo a la vía por un lado y después puedo conectar una segunda conexión a través de una línea que va por toda la maqueta para ahí conectar lo que va a ir a mis servicios auxiliares. O, como hacen mucho, la central digital, como hacen mucho, yo lo tengo así, la central digital se conecta a un booster y a partir de este booster se pueden montar otros boosters para alimentar a mi maqueta por sectores. Esas tres posibilidades serían viables de conexión. Y en todas tendríamos lo que estamos buscando, una tensión de corriente alterna a alta frecuencia. Cada decoder funciona independiente de la tensión. ¿Esto qué significa? Me refiero, por ejemplo, como si el sistema es analógico, las cosas funcionan cuando tengo una determinada tensión y va aumentando, y en función de la tensión que yo tengo en la vía, pues los dispositivos pues brillan más o tienen más luz o van más rápido o menos rápido, ¿correcto? Si invertimos la corriente que hay en la vía, pues las máquinas, por ejemplo, reaccionarían de distinta forma. Si invertimos la corriente de la vía, los LEDs dejarían de funcionar. Entonces, bueno, pues estas cosas
es lo que yo quería explicar. El decoder funciona independiente de la tensión. ¿Por qué? Porque está conectado directamente a la tensión alterna y esto es un valor que nosotros vamos a fijar en nuestra estación de control qué tensión quiero tener en la vía y ya no se va a mover más. Esta tensión la podemos fijar normalmente entre valores de 18 a 22 voltios, creo que es lo que llevan las estaciones. Y en mi caso yo lo tengo a 18 voltios de corriente alterna, como ya he comentado. Y lógicamente la tensión será la que estoy comentando. ¿Por qué? Porque las órdenes se van a transmitir gracias a esa onda de alta frecuencia que nosotros tenemos de alimentación a las líneas, ¿de acuerdo? Esto permite el qué, pues que como esa frecuencia puede variar, controlada por alguien, tiene el micrófono abierto, por favor, ¿puede cerrarlo? Gracias. Bueno, lo que permite el control selectivo, pero perdón, me he saltado un poco, perdón. Lo que permite es que cuando yo varío los pulsos de esa corriente alterna, el cómo se genera, determinado, la electrónica me permite detectarlos y entonces el dispositivo que detecta esos pulsos con los chips, con la memoria que él tiene, pues entiende las señales que le está llegando. Pero solo ese dispositivo. Eso es lo que vamos a denominar, podríamos denominarle la dirección del equipo. Es decir, cada decoder, al tener una dirección diferente, cuando yo emito una serie de pulsos determinados, el decoder entiende esos pulsos como propio porque tiene, digamos, el diccionario que entiende esos pulsos y reacciona a esos pulsos haciendo la señal de control que yo estoy enviando. Entonces, como he comentado, esos pulsos se realiza todo a través de la línea eléctrica que yo he creado. ¿Qué tipo de decodificadores? Bueno, si alguien tiene una pregunta de esto, admito preguntas ahora, antes de seguir. ¿Alguna pregunta? Iván, por favor, si hay alguien me lo dice y si no, paso. Sí, tranquilo, no ha preguntado nadie. Bien, perfecto. Vamos a entrar con los tipos de decodificadores. Tenemos los siguientes tipos de decodificadores. Decodificadores móviles. Dentro de los decodificadores móviles, que son los que van a ir en el interior de la locomotora, por eso le llamamos móviles, tenemos los decodificadores básicos, decodificadores de funciones y decodificadores de sonido. Es decir, los decodificadores básicos son los que controlan, los típicos que tenemos, ¿no? Controlan la velocidad y las luces de cabeza y cola y en algún caso tienen alguna otra función que podemos tener. Los decodificadores de sonido se caracterizan porque no tienen la capacidad para controlar la velocidad de un tren, pero me controlan luces en el interior de la locomotora o en el interior de los vagones. Y los decodificadores de sonido son aquellos que además disponen de un chip o un amplificador de sonido que amplifica unas señales de sonido que tienen en su interior los decodificadores en su memoria, con lo cual nosotros podemos estar escuchando los sonidos que el fabricante o yo he introducido dentro de ese decoder, ¿de acuerdo? Lógicamente, los decodificadores de sonido llevan también un altavoz en el interior de la locomotora. Bueno, de la locomotora donde lo queramos instalar, lógicamente, pero los altavoces van con cable. Es decir, si lo ponemos en otro lugar donde no esté el decoder, pues lógicamente habrá que pasar los cables. Después tenemos los decodificadores de accesorios o estáticos. Entonces, estos decodificadores pueden ser de un solo dispositivo, quiere decir que el decoder solo alimenta a un servicio auxiliar, es decir, a un desvío, a un semáforo, a una luz. Después tenemos decodificadores multidispositivos y los más genéricos pues los tenemos de 2 dispositivos, de 4 dispositivos o de 8 dispositivos. Decodificadores móviles. Aquí tenemos los decodificadores móviles. Entonces voy a ir señalizando. Este es un decodificador Digitrax. Es el más barato que hay y tiene 2 salidas. Esta que veis, naranja y gris, que serían las señales que van al motor, la roja y la negra, que son las que traen la señal de las vías, y aquí tenemos la blanca y la amarilla, que me sirven para las luces de cola y de frontal de la cámara. Y este azul es una alimentación, un retorno, una puesta a tierra del decoder para las luces, por si acaso yo quiero independizarlas del circuito, ¿no? de puesta a tierra. Si no, no hace falta. ¿Por qué? Porque el decoder se cierra, ¿de acuerdo?, con cualquiera de los cables rojo o negro de la alimentación eléctrica. Este de aquí que veis
es también de Digitrack, es un decoder de sonido. Podemos ver aquí en todo el microchip que tiene, ¿de acuerdo? La salida al motor, ¿de acuerdo? Este es no lo he dicho, lo voy a decir mejor, es un decoder específico para una locomotora, ¿de acuerdo? En concreto la SD90, para este en concreto. Y este, además de disponer de esto, dispone de una salida con un altavoz para instalar dentro de la casa. Este de aquí, que estáis viendo, es otro decoder, en este caso es un decoder de ESU con sonido, con todas estas señales. No me voy a poner a decir qué es cada una porque nos eternizaríamos, pero estos marrones de aquí son los que van al motor. Este de aquí es un decoder de auxiliares, pero de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, este es Digitrack, y tiene 4 salidas. Entonces, aquí se vería el rojo, el negro, que serían los 2 de que vienen, y después el azul, que tiene la misma función que este, es la masa, y después aquí tendríamos el blanco, el amarillo, el blanco, y por el otro lado se conectaría uno verde y uno marrón, quiero recordar que era. Yo en este caso no lo tengo porque no tengo servicios más que para las luces del vagón de cola. Bueno, y aquí tendríamos otro decoder, ya hasta ahora hemos estado viendo con cables, este que era específico, pero este de aquí le vemos con pines. Este es un Doeler Hub, ¿de acuerdo? De 6 pines de salida, y esto es uno de los decoders más pequeños que podemos encontrarnos en el mercado. Bien, aquí tenemos, lo que podéis ver es un decoder, no es este que hemos visto aquí, es parecido a Digitrack, de hecho es un Digitrack, pero también hasta hace poco era de los decoders más pequeños que habían en el mercado. Cuando digo hasta hace poco, pueden ser 6 años, pero hay que tener en cuenta que este decoder yo lo conozco desde hace casi 12 años. Digitrack se ha dormido un poco los laureles y, bueno, pues lógicamente, ¿qué le vamos a hacer? Ya aprenderán. Bueno, vamos a ver qué componentes tiene un decodificador. Mirad, lo importante, tenemos condensadores, ahora explicaré el por qué. Tenemos los pines de conexión, en este caso con un NEM de 6 pines. Tenemos resistencias. ¿Por qué? Porque estas son las salidas para las funciones normales, normalmente las luminosas. Aquí tenemos el procesador y por la parte de atrás, por el reverso, tenemos un rectificador de corriente, los amplificadores de salida y diodos. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué viene todo esto? Bueno, el procesador es el que recibe las señales de la central, como vamos a ver ahora en un diagrama que he puesto, y le manda las señales al resto del circuito. Pero la señal que viene por estos 2 cables de corriente alterna, nosotros la rectificamos mediante estos 2 rectificadores y mediante un regulador de tensión, que no sé si será este, ¿de acuerdo? Mantenemos tensiones fijas de 5 y 12 voltios en el decoder, ¿de acuerdo? Los 12 voltios son para alimentar, 12 voltios, 14 voltios, son para alimentar al motor y los 5 voltios son para alimentar a todo lo que sería la circuitería y componentes electrónicos del decoder. Y los 14 voltios también podrían valer para alimentar eléctricamente a las luces y a los servicios auxiliares, o lo cogeríamos delante de los 5 si el decoder ya viene preparado para que sean LEDs las salidas. Aquí tenemos un ejemplo de instalación del decoder. He puesto 2 servicios. Aquí tendríamos una locomotora, en concreto es una F7 de Cato, y esto de aquí es un limpiavagón, un vagón que tiene muchas funciones. En este caso le he puesto la función de aspiradora, es de la casa, es Atlas, pero es lo mismo que Hobbytrain, ¿de acuerdo? Y aquí se ve el decoder instalado, y estos decoders que veis aquí, estos cables, es para poner luces indicadoras de la función que está ejerciendo el vagón. Bien, vamos a pasar a los decodificadores estáticos. Decodificadores estáticos los tenemos aquí. Como veis, son caseros. Yo casi todo, vamos a ver, cuando yo empecé a construir mi maqueta, estoy hablando de por el 2002, la última maqueta que tuve, que fue cuando ya me decidí a poner digital en los desvíos. Digital en los desvíos de siempre, pero antes los tenía de Uhlenbrock o Fleischmann, y ya cuando cambié de maqueta y ya me puse a hacer una maqueta más grande, pues aquello ya, pues me compré la central digital Lycos y tuve que decidir qué sistema me iba a poner, ¿no?
Entonces, yo siguiendo las instrucciones de unos decoders franceses, pues me los fabriqué yo. En concreto, estos son unos decoders franceses con relés a la salida que me servían para como podéis ver, los motores de accionamiento de PECO. ¿Por qué? Porque el PECO te pega un trayazo que si utilizamos uno de estos, lo normal es que lo fundiera. Entonces yo directamente los alimentaba, o sea, con el sistema el decoder alimentaba a los relés y el relé eran los que alimentaban al sistema. Mirad el cableado. Yo quiero que veáis el cableado. Mira, todo lleno de cables, ¿lo veis? Bueno, pues esto es la estación subterránea que hoy tengo en mi maqueta. Bien, y tenemos otros tipos. Por ejemplo, los decoders estáticos, que se usan para accesorios, pues mirad, tenemos uno, como he comentado, este es un solo decoder para un solo desvío. Este de aquí es el decoder que comento. Este es de Digitrax. Y después tenemos este de aquí, que es un decoder que también es único y que sirve para alimentar tres LEDs, no luces de incandescencia, LEDs, porque solamente dan 0,005 amperios, lo que consume un LED, ¿vale? Entonces, solo tiene una posibilidad de encender, apagar, ¿de acuerdo? Y cada uno puede alimentar a tres luces, con lo cual yo puedo alimentar, por ejemplo, con un solo decoder a tres casas, ¿de acuerdo? Este botón sería el botón con el cual se programa. Este decoder es súper barato. Y después tenemos este, que es el que os he comentado antes, que es casero, es el francés, en el cual tenemos 4 salidas, pero además tiene una cosa curiosa, que eso no lo he visto en otros, y es que tiene la posibilidad de accionar desvíos y luces o señales luminosas o semáforos asociados a esos desvíos. Con lo cual, estas salidas son un testigo que yo tengo para comprobar que funcionan las dos salidas, ¿de acuerdo? Entonces, este decoder es el francés, vuelvo a repetir, se hace muy fácilmente y es realmente barato, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los componentes? Bueno, pues como podéis ver, al igual que en el caso anterior, tenemos el rectificador, procesador, condensador. Bueno, el condensador sirve para estabilizar la corriente si el condensador es electrolítico, y los pines, bueno, los pines de salida que está aquí, pero serían estos 5 pines, los que tenemos, bueno, de entrada y de salida al decoder. En el caso del decoder, ya un poquito más complejo, pues tenemos la salida de desvío, la salida de acuerdo a todo lo que serían las luces, las puertas lógicas, el procesador, que es el PIC, de acuerdo, los amplificadores de salida. Y aquí estaría la alimentación eléctrica, que bien serían a 14 voltios o a la corriente, bueno, a 14 voltios y a digital, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, en este en concreto solamente es digital. En el que había de relés también tiene 14 o 16 voltios de alterna para accionar los motores de los desvíos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar. Programadores. Bueno, ya hemos visto todo esto, un poco todos los elementos que nos vamos a encontrar. Vamos a programar, o para programar una CV, ¿qué necesitaremos? Mira, necesitamos una central digital. ¿Por qué? Porque todas las centrales digitales suelen llevar un programador interno. Entonces, en este caso, nosotros programaremos desde la propia central digital. Podemos utilizar un programador autónomo de CV. De estos solamente he visto dos en todo lo que yo he podido investigar. Y de hecho yo tengo uno. Lo bueno que tiene esto, que ese programador lleva conmigo desde el año 2006 y está funcionando perfectamente. Y también tenemos un programador de decoder, que es un dispositivo de programación de un determinado fabricante que necesita el ordenador, es decir, con el programa autónomo no necesitamos un ordenador. Con el programador de CV no necesitamos la CV. Voy a repetir, con el programa autónomo no necesito ni ordenador ni central digital. Con la central digital necesitamos la central digital, lógicamente, y estar con una vía de programación, ¿vale? Y después, con el programador de decoder, necesitamos el ordenador para realizar la programación de los decoders. Bien, aquí tenemos lo que he comentado antes. Esta de aquí pues sería la estación digital de R5000,
necesita, lógicamente, un ordenador porque su salida tiene una conexión con un ordenador a través de un puerto USB, puesto que no tiene pantalla, esta central digital. Pero yo puedo conectar un teléfono móvil que también puede realizar funciones de programación, como después vamos a ver, ¿vale? Esta es la central ECOS, la mía, la que tengo yo. No quiero hacer propaganda, pero puedo deciros que desde ella, fijaros qué pantalla tengo de programación. La de ECOS y la de Marklin se parecen mucho, porque la ha hecho el mismo fabricante. Y aquí, bueno, pues tengo acceso, tengo mi pantalla y puedo hacer lo que me dé la gana a través de ella, ¿no? De una manera bastante sencilla. Esta de aquí, que veis, es el programador autónomo. Fijaros que tenemos, pues una pantalla, un teclado y mi maquinita. Y podemos programar tanto locomotoras como desvíos y semáforos. Bueno, decoders de desvíos y semáforos, esto que veis aquí. Y es eso, lo conecto a la red eléctrica y ya no necesito nada más. Desde ahí hago todas las funciones. Y esto que tenemos aquí, pues es el log programmer, que también le tengo. Lógicamente, si tengo la ESU no me voy a comprar otra, aparte de que yo tengo mucho decoder de ESU. Y acordaos de que la mayoría de las máquinas que se compraban antes de Arnold y todas estas llevaban los decodificadores de sonido de ESU. Bien, aquí estaría la pantalla de programación y de control de la DR5000 desde un ordenador. Esta es la pantalla desde un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y esto sería la pantalla que aparecería con el log programmer en el ordenador utilizando los programas correspondientes. Bien, vamos a ir a las variables de configuración. Para explicar, bueno, perdón, antes, ¿alguna pregunta? No tengo a nadie que haya levantado la mano, que haya visto. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues sigamos. Para explicar qué es una variable de configuración, primero debemos de explicar cómo funciona un decoder. Bien. Bueno, ya se complica la cosa, ¿eh? Bueno, vamos a ver un... Ya sé, fatiga, qué hermoso. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo funciona un decoder? Bueno, lo primero, vamos a situarnos. Entonces, si no os importa, vamos a coger, y esto de aquí es la salida vamos a decir, del programador, de lo que tengamos para programar o para que el decoder lea, ¿vale? Este de aquí, esta es la salida. O sea, vamos a suponer, ya por ponerlo más fácil, que es la salida de mi central digital. Bueno, la central digital en verde y en azul es una señal de 18 voltios de corriente alterna, os dije, porque yo la tengo puesta a esa tensión, pero podría ser a otra, ¿de acuerdo? ¿Qué alimenta? Lo primero que alimenta es, como podéis ver, a un puente de diodos o un rectificador que me crea una red de 20 voltios y después en este caso, del regulador de tensión me crea una red de 5 voltios. Por lo tanto, aquí tengo 20 voltios, desde aquí podría alimentar a relés, ¿vale? Y tengo una red, por supuesto serían 20 voltios de corriente continua, ojo, Y aquí, con ese regulador, después de él, tendríamos 5 voltios. Este, por ejemplo, es la pieza que más se calienta del decoder, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos los 5 voltios, alimentamos al procesador con 5 voltios. ¿Por qué? Porque su circuitería interna está diseñada para 5 voltios. ¿Y ahora qué más? Bueno, pues necesitamos también alimentarle con una señal digital, porque he dicho que es el procesador y necesita saber qué le estoy mandando. Por eso tiene una entrada digital de corriente alterna a alta frecuencia para que él pueda entender cuándo le llegan las señales. Por lo tanto, tenemos, para que funcione, digamos, como una máquina, yo la tengo encendida o apagada, necesito 5 voltios de tensión, pero también necesito la señal virgen a 18 voltios para que él entienda lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y después una tierra común, ¿de acuerdo? Puesto que la tierra común en un decoder básicamente siempre van conectadas a cualquiera de estos dos polos, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora tenemos, ¿qué sale del decoder? Bueno, pues, ¿qué sale del programador? Del programador, cuando entiende las señales, pues hay salidas. Entonces, en rojo y en rojo y en amarillo no lo he puesto en blanco, porque no se vería, el fondo es blanco, entonces lo he puesto, serían las luces rojas, las luces, disculpad, la luz blanca y la luz o la de la marcha adelante
y la de marcha atrás, ¿de acuerdo? Saldrían por esta puerta en concreto del decoder. Con lo cual, cuando yo le ordeno al tren que encienda las luces, la función encender luces, la F0, una de estas se encendería. ¿Por qué? Porque, bueno, si tengo luces rojas atrás y blancas, pues se encenderían las dos, ¿no? Con esta señal roja. Y pasaría lo mismo con la amarilla. Entonces, con esta señal yo estaría controlando las luces frontal y posterior de la locomotora. Cuando le doy al sentido contrario, el programador, el PIC, entiende que ha invertido la corriente, que se ha invertido la marcha, cambiaría estas dos luces. Esto es una señal todo o nada, porque es encender, apagar, no es de regulación. Lo que no significa que ya que es digital y me aprovecho de que esto es un procesador como Dios manda, yo pueda variar la tensión, pero la puedo variar para hacer que luzca esta más o menos, que flashee y tal. Y esto es lo que es la programación avanzada de los decoders, ¿correcto? Por lo tanto, cuando queramos hacer esto, ya lo veréis cómo se hace en un futuro, ¿vale? Bien, y después tenemos otra salida, que es la que tenemos aquí, que como podéis ver va, bueno, aquí a un buce tal, esta sería la que va al motor. Y esta, a diferencia de esta, es variable. ¿Por qué? Porque me va a controlar la velocidad del motor. En sus señales intermedias que tengo, pues como podéis ver, tenemos unos amplificadores que reciben tensión de 12 voltios. ¿Para qué? Para yo mandarle 12 voltios a este, porque este funciona a 5. Por lo tanto, yo necesito un amplificador con una tensión de alimentación de 12 voltios, por eso tenemos aquí, bueno, en este caso 20, pero si tuviera que bajarla a 12, tendríamos otro regulador de tensión que me alimentara para yo poder alimentar al motor. Bueno, esto es un decoder, esto es lo que tiene un decoder. Y ahora, este de aquí, el procesador, es el que se va a entender con la estación de control, recibiendo unas órdenes que vienen a tener este tipo, señales 0 y 1, con una frecuencia determinada, dura muy poco, microsegundos, y ya él entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces, mediante el apagado y el encendido de esas señales, él va a entender que le está tocando y tiene que hacer determinadas funciones que yo le estoy ordenando. ¿De acuerdo? Lo normal es que por eso hay resistencias también en estos decoders. ¿Por qué? Porque la resistencia lo que te permite es, vamos a decir, filtrar o hacer que las señales sean entendibles por el decoder. Bien, pues el decoder, como he comentado, recibe la señal procedente. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí, para que más o menos os explico, bueno, yo lo he explicado un poco más extendido, de cómo funcionaría. En pocas palabras, el PIC dispone de procesadores que leen la señal, activan la memoria y digamos que cada una de esas funciones, digamos, serían como si yo tuviera una válvula en un sistema hidráulico. La válvula puede enviar agua o cortarla, o puede controlar el caudal de agua. Si envía agua o la corta, por ejemplo, sería cuando en una cisterna, y si la regulo, podría mover una turbina que, dependiendo de la velocidad, de la cantidad de agua que le mande, se moverá a más velocidad o menos. ¿Os suena? Todo o nada, regulación. Bien, ¿qué es una variable de configuración? Bueno, pues una variable de configuración sería esa válvula de la que he hablado antes, ¿no? Entonces, una variable de configuración es una memoria interna de un procesador que se activa o desactiva mediante las órdenes digitales procedentes de la central digital y que permite ejecutar o desactivar una función que puede ser todo o nada, como he dicho antes, encender, apagar, o de regulación, como ya he comentado antes, regular la tensión de alimentación. Bien, cada decoder, bueno, antes que nada, ¿todo el mundo ha entendido lo que es una variable de configuración? ¿O una CV? Iván, no hay nadie, ¿verdad? No, Una de eso dos. estaba mirando. O habéis quedado todos dormidos, o me estoy explicando de miedo, bueno, o me estoy tirando un rollo que no lo entiende ni Dios. Pero bueno, vamos a O seguir. alguien ha dicho, ya no sé por dónde cogerlo. Mira, tenemos a Vicente que dice que ok, ¿de acuerdo? Mira, me ha salido ese mensaje. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Cada decoder está construido, bueno, perdón, vamos a ver, porque yo esto lo he puesto aquí, pero claro, pasa, estoy hablando, y lógicamente digo, jope, Dios mío, tengo que decir muchas cosas, ¿no? Mira, al principio esto era un caos,
¿de acuerdo? Desde el primer ordenador, perdón, la primera máquina digital que salió al mundo, que creo que valía 8.000 o 10.000 dólares, estoy hablando del año 56. Ese era el primer control digital de trenes que hubo, que lo sepáis. Pues claro, y pensar que ese tren que se controlaba de esa manera en el año 56 no se controla igual ahora, ¿vale? Por lo tanto, esto ha evolucionado mucho. Bien, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a retroceder cuando el sistema digital fue razonablemente configurado para estar al alcance de algunos privilegiados, pero no de los ricos, ¿vale? El primero que yo conocí fue Fleischmann y Minitrix. Entonces, Fleischmann sacó su sistema FMZ y Minitrix sacó su sistema Selectric. Pero claro, hay más fabricantes. ¿Y ahora qué pasa? Porque se crea un follón que al final lo que hacen es diversificar el mercado. Entonces se crea la normativa NMRA. Entonces, la normativa NMRA es una normativa americana en la que todos los fabricantes americanos se asocian con esa normativa para que todo lo que fabriquen se entiendan entre ellos. Y se adopta también esa misma normativa en Europa, aunque también en Europa creo que tenemos otra normativa. Yo tengo la NMRA porque la mayoría de mis decodificadores son americanos, aunque también los tengo europeos, pero los europeos que tengo se rigen bajo la NMRA también. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que lógicamente la NMRA, que es la más extendida, pues la que yo voy a empezar a comentar. Entonces, por eso digo, cada decoder construido bajo la normativa NMRA, porque hay otras que no tienen esta configuración, por ejemplo, Lens, tienen algunas, o CIMO creo que recordar, bueno, CIMO no, ya se ha puesto las pilas. Dispone de 1024 variables de control o CVs. Es decir, fijaros que yo os voy a hablar aquí de 8 o 10. No, es que cada decoder puede o tiene 1024 CVs dentro de su interior, o lo que serían 1024 valvulitas que yo voy a poder controlar, ¿vale? Entonces, cada una es encargada de almacenar algo, una señal de activación y desactivación, o bueno, la función que le corresponde, la que yo le voy a dar. Incluso algunas pueden ser solo memoria, es decir, tengo esta información y después yo la suelto, por ejemplo, cuando yo meto un sonido, por ejemplo, ¿vale? Bien, no todas son de acceso general al decoder. ¿Qué quiere decir? Que no todas son de acceso a los usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de esas son gestiones que realiza el decoder hecho por el propio fabricante. Otras son memorias, por ejemplo, una de ellas sería la memoria de fábrica del decodificador que me va a permitir volver a la memoria, a cómo estaba el decodificador cuando lo compré virgen, ¿de acuerdo? Virgen porque se va a cargar todo lo que yo haya puesto en él, ¿de acuerdo? Y va a quedar solo lo que dijo el fabricante y yo empezar a programarle de nuevo. Ahora vamos a ver la lista de variables que es bastante extensa, y voy a centrarme en 4 o 5, lógicamente, pero no os preocupéis porque vuelvo a repetir, esto es un mundo, entonces, según el interés vuestro, porque el mío es un interés constante, podremos seguir con estas charlas. Entonces, cada variable de control se puede configurar de 0 a 255, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el listado, de 0 a 255. ¿Qué significa? Que son los valores que yo les puedo dar. Aunque a veces, muchas solamente es 0 o 1 y ya está. Pero claro, eso lo vamos a ver cuando entremos en cada una de las variables. Y cada variable dispone de 7 bits de programación. Los 7 bits significan que son la numeración decimal, ¿de acuerdo? 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada uno de estos chips, cuando yo lo activo, pues es un 1 en la corriente esta. Esto significa un determinado orden para el fabricante. En pocas palabras, si os acordáis los ordenadores antiguos, las tarjetas perforadas, más o menos, para que os hagáis una idea. Perforado o no perforado, claro. Bueno, aquí vamos a ver la lista de programación. Decidme si se ve, por favor. ¿Se ve esto que he puesto? No, yo estoy viendo el PDF. Digo, la Bien. presentación. Bueno, pues voy a dejar de compartir. Bien, dejo de compartir, ¿por qué? Porque tengo que volver a compartir, ¿vale? A ver, dadme un segundo
que tengo que volver a la pantalla de este. A ver, ahí está. Y ahora vuelvo a compartir. Compartir, ventana, vamos a poner esto. No, esta es, compartir. ¿La veis ahora? Sí, ¿no? Correcto. Bien, bueno, pues voy a sacar las variables de configuración. Mirad, tabla de variables de configuración de un decoder. Pues mirar, dirección primaria. Bueno, mirar todo lo que hay aquí. 1, 2, 3, tal. Bueno, nosotros vamos a ver algunas de estas hoy, ¿vale? En todas las que tenemos. Todas estas son variables de configuración del decoder. Como podéis ver, ¿hasta cuál? Hasta 1024. Aquí estaría esta descripción y diréis, oye, ¿y esto? No os preocupéis, porque yo toda esta información la podemos colgar después en el chat para que esté a vuestra disposición. ¿De acuerdo? O sea, no os preocupéis porque además, por mucho que ponga yo esto, vosotros no vais a acordar de esto. O sea, ¿me entendéis o no? Es decir, bueno, no os vais a acordar. A lo mejor os acordaréis de alguna, pero no os vais a acordar de todas, ¿no? Entonces, casi que prefiero que le echéis un vistazo después al final y no perder el tiempo con ello. ¿De acuerdo? Bien, vamos a compartir de nuevo. Ventana y ahora volvemos a la presentación. Compartir. Bien, estamos de nuevo en la presentación, lo compruebo bien, perfecto. Bueno, pues Mis entonces órdenes. vamos a las variables básicas de configuración. Es decir, señores, empezamos con las variables de configuración y cómo se configuran. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahora quiero comentaros una cosa. Yo sé que tengo una hora para hablar, pero lo que no quisiera es que nos extendiéramos más tarde de las 8. ¿Por qué? Porque esto cansa, y os cansa a vosotros, a mí un poquito, pero a vosotros mucho. Entonces, no nos extendamos más, porque yo también tengo en cuenta las preguntas que podéis hacer. Entonces, poneros una hora, las 8, y a las 8 cerramos. Donde nos quedemos, nos hemos quedado, y queda para la siguiente. Espero que estéis todos de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las CV básicas que hoy quiero yo compartir con vosotros. Bien, esperad un segundo, que es que tengo esto, ahora lo quito. Vale. Bien, las variables, las CV básicas que vamos a ver hoy y con profundidad, no es decir CV1 y punto, no, no, no. Es CV1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 8, la 29 y he metido de la 67 a la 93. ¿De acuerdo? Si sois buenos. Es decir, si puedo acabar. Bien, y la de accesorios, vamos a ver solamente dos. La 513 y la 521. ¿De acuerdo? Bueno, vamos para allá. A ver, ¿por qué no me ha cambiado? Bien, variable 29, dice, coña, porque empieza por la 29, por lo que os dije antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque la variable 29 es la que me gestiona el decoder. Entonces, ¿cómo voy a decir yo la 1 si antes nos digo, para que si antes nos digo que hay que gestionar el decoder? ¿De acuerdo? Bueno, se ha comentado antes que todas las variables disponen de 7 bits, que al seleccionar cada uno se determina el valor de la CV. La CV29 no es una excepción, y sí al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cada bit representa un modo de operación del decoder, ni más ni menos. Entonces, esta variable es la que me va a permitir que el decoder se comporte de una determinada manera u de otra. Por eso, para yo programar una CV1, primero le tengo que decir al decoder que me active la CV1. Un ejemplo, ¿vale? Porque si no, ni se entera. Entonces, la CV29, por lo tanto, va a ser vital para programar muchas CVs que vamos a ver a partir de ahora. Y esta me permite hasta 49 modos de operación distintos, cualquiera configuración de los 7 pines. Lo que ocurre es que no son operables los 49 modos de esos citados pines. Lo más importante es cuál es la función asignada para cada uno de esos pines. Y me dice, ¿y cuál es la función asignada para cada uno de esos pines?
Aquí la vamos a ver, pero ahí, vale, vale, porque no me pasa. A ver. Ahora, pues mirad, voy a bajar esto aquí abajo. Esto es, uy, ¿y qué es esto? Ay, madre mía, no he comentado nada de esto. Bueno, pues una de las cosas más importantes que deberíamos de tener los que tenemos un sistema digital es un calculador de CVs, ¿de acuerdo? Entonces yo en mi teléfono móvil tengo un calculador de CVs, ¿de acuerdo? Que me permite tener delante lo que es, por ejemplo, la CV29 y lo que significa cada uno de sus pines, ¿de acuerdo? Entonces, permitirme que os diga que cuando he dicho que la tengo en el teléfono móvil es porque es una aplicación que yo me puedo bajar. Entonces, simplemente ir a vuestro teléfono móvil, en el buscador de aplicaciones que tiene el sistema, o la tienda esta de Movistar, perdón, de Google o la que sea, le ponéis calculador de CVs y os saldrá algunos. Yo en concreto tengo, bueno, antes había más, yo ahora creo que nada más que hay uno. Instalarlo y veréis que os va a aparecer algo parecido a no esto en concreto, os va a aparecer, a ver si tengo por aquí la pantalla. A ver. Voy a volver después a esto, pero es que quiero que veáis la pantalla que os aparecerá al principio. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a dejar de compartir. ¿Para qué? Para que aparezca la pantalla, como esto se hace rápido, porque si no voy a estar buscando por todo el navegador. A ver si veo la que yo quiero ver. Perdonad unos segundos. No la tengo aquí. He pasado muy rápido, porque sé que está. Bueno, pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a compartir mi teléfono móvil. Compartir. Bueno, no. Tuve antes problemas, no lo voy a hacer con el móvil, que me da miedo que se me vaya me da miedo que se vaya que se vaya esto. Voy a intentarlo hacer de otra manera. Si no, luego por el grupo mandas el nombre de la aplicación y ya está. A lo mejor te es más Sí, cómodo luego. no, sí, lo haré, pero es que quiero que veáis la pantalla inicial. Club Charla Ferroviaria. Es que es muy fácil lo que voy a hacer ahora. 7, 6 y ahora yo aquí la selecciono. Aquí está. Ahora la vais a ver, ¿eh? Voy a compartir de nuevo pantalla. Compartir pantalla, pongo la ventana, hago así y digo compartir. ¿Veis la pantalla que sale? Bueno, pues mirad que se llama Calc Address. Y cuando vosotros veis esta aplicación os pone esto, CV29, CV1718 y CV. Bueno, pues cuando pulsáis CV29, dejo de compartir y ahora nos ponemos en esta y le digo al sistema aquí está compartir de nuevo. Llamemos más rápido que antes. Anda, que antes vaya rollo. Compartir. Entonces, vamos a ir para atrás. Hay unas cuantas diapositivas, ¿eh? Bien, la 17 y la 18. Aquí está. ¿No? No. Aquí está, esta de aquí. Bueno, ¿veis? Y sale esta pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, la variable 29 son los 7 pines, o bits de los que dispones. Entonces decimos, primero, activa y desactiva el sentido de la dirección de marcha del vehículo al accionar el potenciómetro de control de velocidad para ajustarla a la flecha de indicación del mismo. Es decir, muchas veces vosotros tenéis abajo, queréis darle
al potenciómetro y tiene una flecha de movimiento. Y resulta que si la flecha indica para la derecha, veis que la máquina se mueve para la izquierda. Bueno, pues para que la máquina se ajuste en este decoder, ¿de acuerdo? En este decoder, a eso lo que hago aquí es activar al contrario. ¿Esto qué significa? Que solo vale para la locomotora 1608, que la que yo ponga siguiente, si quiero que haga lo mismo, se lo tengo que programar también. ¿Vale o no vale? Eso es la diferencia entre un sistema, una de las diferencias entre un sistema digital y un sistema analógico, que cuando yo ordeno cosas, las ordeno para una locomotora, no para toda mi instalación. ¿Vale? Segundo, PIN, que, por ejemplo, voy a decir la comparación con esto con un sistema analógico. Si yo cuando le doy mi mando, el tren va para un sentido, ¿de acuerdo? Para que vaya en el sentido de la flecha, ¿qué tendría que hacer? Cambiar la polaridad de la vía, pero eso afecta a todas las locomotoras. Bien, PIN 1. Bueno, el primero es el PIN 0. El PIN 1 activa la operación de control de velocidad del decoder, de 28 a 128 pasos de velocidad. Ojo, ¿esto qué es? Pues que si yo tengo 12 voltios que es regular, lo regulo en 128 escalones o en 28. Ojo, el decoder. ¿Por qué? Porque si yo tengo el controlador de velocidad para poner 28 pasos, va a tener 28 pasos de regulación, con lo cual este va a pegar saltos hasta conseguir los 128. Por lo tanto, si yo tengo programado mi decoder a 128, lo normal es que tenga programado mi mando de control del decoder en 128 pasos también, ¿vale? Segundo, el segundo PIN activa y desactiva la operación en analógico, es decir, activado o desactivado, mi tren va a poder circular por las vías del analógico. Y aquí quiero decir que hay muchos malos entendidos con la operación en analógico de un decoder, ¿de acuerdo? Todo el mundo le da miedo. Digo que hay muchos malos entendidos. Solo hay que tener unas precauciones, ¿de acuerdo? Si queréis, después me hacéis preguntas con esto, a no ser que ahora me estéis haciendo la pregunta y os la contesto inmediatamente. El PIN 3 activa y desactiva el RELCON o comunicación bidireccional. ¿Esto qué es? Antes no, apenas sí existía y los que lo tenían valía una pasta. Bueno, pero poco a poco esto se ha ido estandarizando y entonces, hoy por hoy, ya no necesito ni block system. ¿Por qué? Porque la máquina le está diciendo en todo momento a mi central digital dónde está, a qué velocidad va y le está mandando toda la información, al igual que los de FIO, al igual que los semáforos, siempre y cuando tengan un decoder. Ojo, si el decoder manda a señalizar que se ponga un semáforo en verde, el decoder recibe una señal de activación de la verde y se lo manda a la central digital. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo estoy viendo en la central digital no es la señal que yo he mandado, es la señal que se me ha enviado el decoder diciendo que el semáforo realmente está en esa posición o el desvío está realmente en esa posición. Eso hace el RELCON, ¿de acuerdo? PIN 4. Activa, desactiva la CV67 y activa o desactiva las funciones CV, las variables 2, 5, 6 y viceversa. Bueno, lo que quiero decir es que cuando me activa la C67 me desactiva esas otras y cuando activa las otras me desactiva la 67. ¿De acuerdo? El PIN 5 activa las CV17 y la 18 y desactiva la CV1 y viceversa. Como lo he explicado antes, no hay que decir más. El PIN 6 es un PIN que está reservado para acciones futuras, que ya existen algunas, pero son avanzadas, y el PIN 7 está usado o se usa para la programación de los accesorios. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. ¿Alguna pregunta? No veo que tengan preguntas. De acuerdo. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí la CV29. Bueno, esto que estáis viendo aquí es la pantalla de programación de Clock Programmer de ESO, ¿de acuerdo? Entonces, con el programador te viene todo un programa con el que tú puedes funcionar. Fijaros lo que hay aquí, No os podéis ni imaginar lo que hace esto, ¿de acuerdo? Lógicamente, aquí tenemos sonido, ¿veis? Información, decoder. Es que esto me está dando toda la información del decoder. Lógicamente, esto
No es para avanzado, es para muy avanzado, ¿eh? Porque aquí hay que aprender mucho de programación para poder manejarlo al 100%, ¿de acuerdo? Pero bueno, también es básico y por lo tanto, vamos a ver, ¿cómo programaría yo? Veo una pregunta, déjame que termine esto y te la contesto. Eso te iba a Vamos a decir. ver, vamos a comentar cómo programaríamos el decoder para, por ejemplo, activar la CV de dirección corta. Nosotros pondríamos CV29. ¿Por qué? Porque le vamos a decir al decoder que esté ahí, oye, que voy a programar la 29. ¿Por qué? Porque mirad, programming track. Es decir, si yo le pongo, voy a programar la 29 y en el programming track hay un decoder que no tiene dirección, pero es el único que hay, él va a entender que lo que le llegue, lo tiene que programar. Bueno, pues programación en la track, ¿de acuerdo? 29. ¿Y qué valor le vamos a dar? Pues mirad, vamos activando los bits. Si os dais cuenta, quiero activar el 1, el 0, el 1 y el 2. Vamos a recordar lo que era. Quiero activar el sentido de la dirección de la tal, es decir, para que se vaya para el otro lado. El pin 1, quiero que sean 128 pasos de velocidad. Y el pin 2, que sería que funcione en continua. ¿De acuerdo? Como no he activado ninguno de los demás, estará activada la CV1, la CV2, la CV5 y la CV6. ¿De acuerdo? Me vengo aquí y entonces pongo 7 y le doy write. Entonces, en ese momento, mi decoder va a entender la CV1, la CV2, la CV3, la CV4, la CV1, la CV5 y la CV6. Disculpar, ¿eh? La 2 y la 3 y la 4 las entiende de todas las maneras, ¿vale? Bueno, pues ya está. Pregunta. A ver, ¿quién quería preguntar? Vicente Dime, sabe qué hablar. Vicente, cuéntame. No te oímos, Vicente. Micrófono, comprueba el micrófono. Si no te funcionara el micrófono, siempre sugiero que se utilice el chat, ¿vale? Lo que pasa es que tendrás que leerlo tú, Iván, porque yo no lo tengo ahora activado. Bueno, no te preocupes. Vicente, ¿puedes hablar? Me mandó antes que ponía en qué momento asigna la dirección de la locomotora. Que cuando se asigna la dirección de la locomotora, Mm. veréis, yo estoy partiendo de la base de que tengo el decoder no como de fábrica, sino en blanco. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Mm. La dirección de la locomotora, cuando veáis que voy a decir la CV1, que es el siguiente paso que voy a dar, después de esto viene el cómo se programa la dirección de la locomotora, realmente yo lo que tengo que comprobar es no darle a write poniendo un 7, sino poner el 29 y decir lee. Si me da un valor de este tipo, yo sé que está la dirección corta. Entonces, a partir de que yo sé cómo está programada la 29, yo puedo programar la dirección de la locomotora. ¿Te ha quedado claro, Vicente? Bueno, espero que también os haya quedado a todos. Bueno, hago una cosa, paso para la siguiente y si no ha quedado claro, seguro que va a quedar claro con lo que vais a ver ahora. Dice que sí, Ah, que te ha quedado vale, claro. perfecto. Bien, pues aquí tenemos el proceso. Bueno, este es el proceso de la 29. Esto es realmente lo que yo os he dicho antes, ¿de acuerdo? Anteriormente. Como esta presentación también la voy a colgar en el chat, ¿de acuerdo? La leéis tranquilamente, que no hay ningún problema. Vale, sigamos. Bien, aquí estaríamos, si hemos activado las tres valores, que me daría un 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya aquí se comenta lo que he comentado. Si quisiera programar, por ejemplo, la 4, veríais que el valor cambiaría. Ya veréis qué es lo que hay que hacer cuando yo quiera una dirección larga. Bien, variable C1, que era la que comentaba Vicente. Bien, la variable C1 o variable de configuración de la dirección corta es la variable utilizada por la mayoría de los fabricantes cuando nos dan de fábrica sus decoders. Es decir, todos los decoders de fábrica, a menos que te compres un decoder personalizado, vale o no vale, te van a venir con la dirección 3. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si yo no hago nada,
todo el mundo que vaya a un encuentro tendrá la dirección 3 en su locomotora. Luego habrá uno que circula y el resto tendrá que esperar. ¿Correcto? Por eso podemos cambiar las direcciones de las locomotoras. Por lo tanto, el rango de valores, bien, el rango de valores podría ser es decir, de acuerdo a la CV1, tiene los pines de programación que he comentado antes. Por lo tanto, como yo tengo 7 pines, yo podría regular o asignar con una combinación de esos pines que ahora vamos a ver, de 0 a 255 direcciones distintas. Es decir, desde la dirección 1 a la dirección 255. O sea, 256 direcciones. ¿Pero qué ocurre? Que el bit 7 normalmente permanece con un nivel 0, porque acordaos que era el que se asigna para las... perdón, que estoy diciendo, esto es de la CV, no digo nada, me callo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el valor 0 no se asigna para programación, realmente al disponer de un bit menos, solamente disponemos de direcciones de 0 a 127. Es decir, nosotros podríamos programar 128 direcciones distintas en corta, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues lógicamente que yo podría programar cualquiera de mis locomotoras desde la dirección 0 a la 127. ¿Cómo lo haría? Pues con la CV1. Entonces, como ya hemos visto que tenemos activada la CV1 con la CV29, pues bastaría venirme aquí y decir, CV1, siempre es conveniente decir que lea. Entonces, si es de fábrica, me saldrá la 3 y por lo tanto yo ahora bastará con que aquí escriba un número del 0 al 127 y después hago write y ya programaría la locomotora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso sería cómo se programa la dirección 1. Vamos a ir a ello. Bueno, pues el proceso de fabricación, como he dicho, en primer lugar, para programar una dirección corta, habrá que hacer lo siguiente. Seleccionar la CV29, verificar que el decoder está programado en dirección corta, es decir, leerla, es decir, el bit 5 no está activado, con lo cual me dará una serie de números, pero